Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, en donde están nuestras invitadas, y también desde los estudios de este canal en Miami. Detrás verán ustedes la carretera que lleva a la zona de Miami Beach, también la bahía, y al fondo precisamente esas imágenes de Miami Beach. Muy cerca de aquí está el American Airlines Arena, uno de los estadios más importantes del sur de la Florida. Les doy la bienvenida a nuestras 3 invitadas hoy. Están Sara Barderas, periodista española, corresponsal de la agencia alemana de noticias dpa. Se encuentra asimismo María Luisa Rosell, la corresponsal de radioprogramas del Perú, y Dori Toribio, periodista española y corresponsal de Mediaset. Y el primer asunto tiene que ver nuevamente con el huracán Harvey aquí en Estados Unidos. Se habla ya de 30 muertos en el sur, en el estado de Texas. Las lluvias están empezando a caer en el estado de Luisiana, un poco más al este del estado, del territorio tejano. Ha habido informaciones de Sylvester Turner, el alcalde de Houston, que es la 4ª ciudad en este país, después de Nueva York, de Los Ángeles y de Chicago, porque ha decretado el toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana como consecuencia de algunos saqueos que se están produciendo en las calles, la mayor parte de ellas inundadas, de la ciudad de Houston. Eso por una parte, pero por otra hay un asunto que puede parecer frívolo, pero que ha sido registrado en toda la prensa estadounidense y tiene que ver con Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos. Ayer, la señora Trump, junto con su esposo, el presidente Donald Trump, abordaron el Air Force One, el avión presidencial, en la base aérea de Andrews, cerca de Washington, en la capital. Pero al salir de la Casa Blanca, la señora Melania Trump, cuando iban a visitar lo que está pasando, a visitar el estado de Texas, la señora Melania Trump se le vio con una chaqueta color oliva, color aceituna, con unos pantalones negros y con unos zapatos, pero esos zapatos eran unos zapatos de tacón alto, de más de 10 centímetros de tacón. Pues resulta que ha habido muchas críticas a la señora Trump porque para algunas personas es el colmo que a la hora de ir a visitar damnificados por una inundación, ella hubiera salido así de la Casa Blanca. Es verdad que cuando se bajó en Texas, en Austin, en la ciudad de Austin, ella iba de zapatos planos, con una camisa blanca y con una cachucha, con una cola de caballo. Pero al salir de la Casa Blanca iba como si fuese a una reunión muy elegante. Algunos columnistas del diario The New York Times dicen que esto muestra la desconexión de la Casa Blanca con el ciudadano raso en Estados Unidos. ¿Tienen razón quienes piensan así? Se lo pregunto a Dori Toribio, a María Luisa Rosell y a Sara Barderas. Bueno, en mi caso yo creo que el tema de los zapatos de Melania Trump no debería ser noticia. La noticia aquí es lo que está pasando en Texas y ahora lo que podría pasar en Luisiana. Estamos hablando de una catástrofe de un nivel muy importante que podría no tener precedentes, unas cantidades de agua que no se habían visto así en el sur del país. Y sinceramente elevar a categoría de noticia si Melania Trump, la primera dama, llevaba unos zapatos con demasiado tacón o no, personalmente no me parece, y creo que los medios, porque al final que se genere comentarios, eso sí, creo que es normal, incluso en las redacciones, que hagamos un comentario sobre qué zapatos llevaba la primera dama, o entre la gente, o en las redes sociales, que muchas veces para esto están, para recoger los comentarios más triviales de los usuarios. Esto me parecería lógico. Ahora es nuestra responsabilidad de los medios si elevamos esto a categoría de noticia, o de titular, o de análisis, o de comentario, como está ocurriendo hoy. En mi caso creo que no debería ser la noticia. Lo importante es lo que está pasando en Texas, y si tenemos que hacer un análisis de la falta de conexión del presidente de Estados Unidos con los ciudadanos o de la falta de empatía, entonces en lugar de fijarnos en el atuendo de la primera dama, que es como suele hacerse siempre en este país, no solo con Melania Trump, sino como sabemos con otras muchas primeras damas que generan críticas solamente por los atuendos que llevan, sí vamos a fijarnos en la capacidad de empatía del presidente de Estados Unidos. Entonces fijémonos en lo que pasó ayer en Texas, en lo que hizo en Texas. El presidente de Estados Unidos no se reunió con ni una sola víctima. No tenemos ni una sola imagen del presidente, por ejemplo, dando un abrazo a alguna persona de Corpus Christi, que es donde el huracán Harvey tocó tierra el pasado viernes y es donde ha dejado un rastro importante de daños. El presidente de Estados Unidos ni siquiera se acercó a las calles que están inundadas en esa parte. Lo que hizo el presidente es reunirse con los equipos de emergencia
o dar un discurso ante un grupo de seguidores que se había reunido allí para aplaudir al presidente cuando llegó. Y en alguno de sus discursos incluso mencionó lo contento que estaba por la cantidad de gente que había, en referencia al número de personas que le estaban aplaudiendo, o hizo algún comentario a los líderes de emergencias de la zona sobre lo famoso que se estaban haciendo en este momento porque salían en televisión. Esto es lo importante. Si vamos a hablar de la capacidad de empatía del presidente o de cómo muchas veces fallan en la óptica que está presentando la Casa Blanca al pueblo estadounidense, entonces centrémonos ahí, centrémonos en el contenido de los discursos, en el contenido de las formas, pero sinceramente en el atuendo de la primera dama no, porque ahora lo importante son los daños, las víctimas en Texas, lo que está pasando y que al final la crisis en este momento o hasta este momento se está gestionando bien por las autoridades locales, desde la Casa Blanca y desde las autoridades de emergencia. Y si queremos pasar a capítulos más personales o de óptica política o de empatía política, entonces centrémonos en el contenido, pero no en la forma. Yo creo que los gestos son muy importantes y ver bajar del avión a Donald Trump con Melania Trump, casi que habían coordinado sus atuendos para verse un poco en sincronía. Puede ser un aspecto un poco superficial, así como los tacos también, pero creo que los gestos son importantes. Y coincido con Dori en el sentido de que lo importante es el mensaje. Si vamos a hablar de los mensajes y de lo que dijo el presidente cuando estaba en Corpus Christi, teniendo en cuenta estas cifras alarmantes, más de 9.000 personas en el centro de convenciones de Houston, cuando se esperaban solo 5.000, cuando tenemos cifras como 17.000 damnificados que han sido evacuados solo de Houston, que es la ciudad o la cuarta ciudad más importante en Estados Unidos en términos de población y de tamaño, cuando hablamos de 240.000 personas que están sin electricidad, realmente esos gestos dicen y dicen mucho. Y digo esto porque recojo un poco las crónicas que se han escrito, una en particular de la periodista Antonieta Cádiz, que además ha sido invitada del programa Juan Carlos, como tú lo sabes, que además ahora es también damnificada. Ella ha tenido que salir evacuada de su casa aparentemente está bien, pero en una de sus crónicas que escribe el día de ayer, haciendo un poco el retrato de lo que es la visita del presidente Trump, se refiere a las palabras de Trump y dice, por ejemplo, que el presidente hace comentarios como halagando al director de FEMA, diciendo que se va a hacer muy famoso en televisión por lo que ha ocurrido, y luego aprovecha un poco la oportunidad de este desastre, el presidente Trump, para decir que la gestión de frente al desastre va a ser mucho mejor de lo que se ha hecho antes. Y ahí puede interpretarse un poco el oportunismo que puede ver el presidente de Estados Unidos frente a una tragedia tan grande como la que estamos viendo. Por otro lado, hay una parte que es muy importante, que es cuánto dinero va a asignar el presidente Trump o las personas en la administración Trump a la reconstrucción de Texas, particularmente de Houston y de otras jurisdicciones que han sido afectadas. Recordemos que hay ahorita una especie de consenso en el Congreso para apoyar, obviamente, las labores de gestión para esta reconstrucción que viene más adelante. Sin embargo, hay también algunos roces por lo que fue la actitud de los republicanos cuando ocurrió el huracán Sandy, que nosotros recordamos, en donde 179 legisladores republicanos prácticamente le bloquearon al presidente Obama la posibilidad de que las gestiones se llevaran adelante. En ese momento era Chris Christie, el gobernador de New Jersey, quien recibió un abrazo del presidente Obama en ese momento, que se acercó, que hubo una atmósfera de unidad entre un presidente demócrata y un gobernador republicano, haciendo un gesto de unidad entre los estadounidenses. No hemos visto eso, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero no hemos visto algo similar en este caso, y más bien vemos un presidente que está aprovechando esta oportunidad de un desastre natural para decir cosas que verdaderamente no vienen al caso. Sí, yo volviendo a Melania, a mí la verdad que me da cierta vergüenza ajena la crucifixión a la que se ha sometido a esta mujer, a la primera dama, por llevar unos tacones. Y ayer cuando escuchaba toda esa polémica en la televisión, lo leía en las redes sociales, salían en los digitales noticias sobre Melania que estaban incluso por encima de la noticia del huracán en sí, a mí lo que me salía es decir, que se ponga lo que le dé la gana. Es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Dicho esto, bueno, estoy totalmente de acuerdo en lo que decía Dori, que la atención debería de haber estado en
¿qué es lo que hizo el presidente, ¿no? Pues eso, celebrando toda la gente que había allí viéndole, utilizando de nuevo esos adjetivos superlativos que él suele utilizar, como decía ayer, esto es histórico, es épico, sí, parecía que estábamos ante una cosa distinta a un huracán. Dicho esto, yo creo que Trump ha sobrevivido de momento a su primera actuación presidencial ante una catástrofe. Lo que pasa es que queda tiempo, veremos a ver qué ocurre. También es cierto que quizá decimos que ha sobrevivido porque estamos acostumbrados a otro tipo de cosas, ¿no? Ayer no fue tan estridente como él suele ser. Y volviendo a la primera dama, a mí, más que demostrar un alejamiento de la Casa Blanca de la sociedad, lo que me hizo pensar pues, los tacones de Melania y toda la aparición de Melania Trump ayer al lado de su marido es en el papel que esta primera dama ha asumido en la Casa Blanca. Estamos viendo desde que se instaló en Washington a una primera dama que seguramente es lo opuesto a la anterior primera dama que tuvimos, a Michelle Obama. En 7 meses que lleva su marido en la presidencia, ella todavía no ha abrazado ninguna causa y la hemos visto siempre, es cierto, junto a su marido, pero ese es su papel, digamos. Ella está junto a su marido, es perdonadme la expresión, pero es una especie de mujer florero, ¿no? Eso es lo que a mí me escama en cierta manera, ¿no? Y de alguna forma quizá eso es lo que ha llevado también a las críticas que ayer tuvo por sus zapatos. O sea, la gente no está pendiente de cuáles son las causas que abraza, de qué es lo que defiende la primera dama, está pendiente de su atuendo porque en eso es en lo que está basando el ejercicio de mujer del presidente de Estados Unidos. Yo añadiría una cosa más y no sé qué os parecerá, pero ya que hay que analizar el atuendo de la primera pareja de este país, del presidente de Estados Unidos y de la primera dama, también fijémonos en lo que llevaba el presidente de Estados Unidos entonces, no siempre solo de las primeras damas, porque el presidente Donald Trump llevaba esa gorra en la que pone USA, que se vende en su página web por $40 y que también muchos analistas están subrayando esta mañana que vaya momento para hacer publicidad de productos que está vendiendo en su página web. Quiero decir, muchas veces los análisis siempre tienden a ser sobre los atuendos o el aspecto físico de las primeras damas, pero pasamos por alto otros detalles del atuendo del presidente de Estados Unidos. Y en este caso a mí sí me parecería algo más importante, porque al fin y al cabo estos viajes siempre se trata de una cuestión de óptica política. Cuando los presidentes acuden a zonas de catástrofe tienen siempre 2 misiones. Una es dar confort o alivio o ayudar a los ciudadanos y mostrar esa empatía con la gente, las víctimas que están sufriendo esa tragedia, pero por otro lado, no nos engañemos, también es una cuestión de óptica política, de parecer o de aparecer en las zonas de desastre, porque eso da una imagen de estar al cargo y de que el presidente está al mando, más allá de lo que pueda estar gestionando de la Casa Blanca, que al fin y al cabo es lo mismo, pero sobre el terreno siempre es una cuestión de óptica política. Yo creo que dentro de la óptica también es muy importante el papel o la función de empatía con los ciudadanos, y esta pata es la que para mí fallaría de todas las funciones que debían cumplir ayer tanto Donald Trump como la primera dama, y creo que ellos mismos se dieron cuenta porque ambos esta mañana, tanto el presidente como ella, han emitido comunicados. Bueno, Donald Trump un tuit en la red social, que es como a él más le gusta, pero la primera dama Melania Trump un comunicado reforzando que su corazón está con las víctimas de Harvey y dando las gracias a las autoridades de Texas por decir que la Casa Blanca está gestionando bien esta situación. Creo que eso refuerza la sensación que hay ahora aquí en Estados Unidos, que quizás, pese a que la gestión está siendo buena y que el papel en el viaje, la función primordial del viaje yo creo que sí se cumplió, pero esta otra función de la empatía del presidente, del confort, del alivio, de ayudar en el dolor con los ciudadanos, quizá quedó más de lado ayer. Cambio de asunto y vamos a Centroamérica, a Guatemala. Ha habido una crisis institucional porque el presidente Jimmy Morales, quien reemplazó a Otto Pérez Molina, que fue arrestado como consecuencia de su vinculación con una red de pagos extraños e ilegales en las aduanas, el presidente Jimmy Morales adoptó recientemente, en las últimas horas, una determinación que era declarar persona no grata y además expulsar a este hombre, a la persona no grata, a Iván Velázquez, expulsarlo del país. El señor Velázquez, que es un magistrado colombiano, es el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
que está apoyada por la Organización de las Naciones Unidas. Resulta que se ha pedido que se levante la inmunidad del presidente de la República, de Jimmy Morales. Esta solicitud la han hecho no solamente Iván Velásquez, sino Thelma Aldana, la fiscal general de Guatemala, para investigar la financiación ilegal del partido político del señor Morales. Se habla de $850.000 que habrían entrado en esa campaña y que no tienen explicación. Hay quienes dicen que pueden provenir incluso del tráfico de drogas. Estos son, por supuesto, indicaciones y acusaciones. En las últimas horas también los alcaldes en Guatemala, la mayor parte de ellos, entre otros Álvaro Arzú, quien hubiera sido presidente de Ciudad de Guatemala, quien hubiera sido presidente de Guatemala, pero que ahora es alcalde de la Ciudad de Guatemala, de la capital, han apoyado al presidente Jimmy Morales. Pero ¿qué ocurrió? La Corte Constitucional ha impedido que el señor Iván Velásquez, el magistrado que quiere investigar al presidente, sea expulsado de ese país. Se estrecha el cerco en torno de Jimmy Morales, el nuevo presidente de Guatemala. ¿Puede terminar esto mal para él? Se lo pregunto a María Luisa Rosela, Sara Barderas y a Dori Toribio. Bueno, Juan Carlos, está por verse porque hay una división en este momento en Guatemala. Es cierto, los alcaldes han hecho, han expresado su apoyo al presidente guatemalteco Morales, pero tanto los legisladores, tanto la Fiscalía, que es el cuerpo más importante que ha presentado este pedido. Recordemos que todo esto comienza porque la Fiscalía, como tú bien has señalado, y la CICIG, que es la Comisión Judicial de la ONU que dirigía el señor Velásquez, habían pedido que se le retirara la inmunidad al presidente Morales para que él pudiera ser investigado por estos presuntos delitos de haber recibido dinero mal habido en su campaña presidencial del 2015. Paralelamente a esa solicitud se está llevando adelante otra investigación al hijo del presidente y al hermano del presidente por un caso de fraude que tiene que ver con el año 2013. Entonces hay dos casos de corrupción que están empañando la imagen del presidente, que están cuestionando la viabilidad de la capacidad del presidente para llevar adelante sus funciones, teniendo en cuenta que son acusaciones bastante serias. Iván Velásquez ha recibido el apoyo de una parte del gobierno y de una parte de las instituciones gubernamentales, pero hay un quiebre en este momento porque una parte de Guatemala apoya la decisión del presidente y por otro lado mucha gente está en desacuerdo. Está básicamente en manos de la justicia y es una prueba de fuego para las instituciones guatemaltecas para ver si tienen la capacidad de independencia para manejar un poco un tema en donde la Fiscalía va a tener que llevar adelante esta investigación y donde ya la Corte Constitucional ha dado un fallo. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días cuando se lleve adelante, por otro lado, el tema del juicio que comienza en contra del hijo y el hermano del presidente. Sí, Morales ha provocado una crisis institucional en un intento de no ser investigado. Entonces, bueno, yo voy a mantener la presunción de inocencia, que es lo que hay que hacer, pero parece sospechoso que alguien que va a ser investigado intente impedir esa investigación y además tome represalias contra quien está recomendándola, ¿no? Como es Velásquez. La corrupción en Guatemala, todos lo sabemos, es un problema que atraviesa todo el aparato estatal e impide de alguna forma que el país avance, se modernice más, vaya hacia adelante, ¿no? El caso de Velásquez empieza a recordar al de Otto Pérez Molina, ¿no? Que también comenzó con acusaciones, le siguieron protestas en la calle, al final tuvo que dimitir y fue condenado. Una condena en la que el magistrado Velásquez jugó un papel importante con sus investigaciones. Ahora mismo estamos en un momento en el que la región está, pues, por todo el tema de Venezuela, la región, los vecinos están muy sensibles ante cualquier movimiento por parte de un gobernante que tenga algún tipo de tinte autocrático o antidemocrático. Y no sé si el presidente Morales ha tenido esto
ha tenido esto en cuenta, pero hemos visto ya que Estados Unidos ha amenazado con poner en revisión toda la ayuda que presta a Guatemala si él sigue por esta senda. Y ayer me parece que es cuando todavía estaba planteándose si decretaba el estado de emergencia o no para solventar la crisis, porque tiene a la gente en la calle. Ojo, eso sería creo que bastante peligroso para el presidente Morales de cara a la comunidad internacional, que como digo está muy sensible ante cualquier movimiento que pueda parecer autocrático o antidemocrático. Sí, yo como las compañeras, quiero decir, la declaración de inocencia o culpabilidad, eso hay que dejárselo a la justicia, que para eso están aquí. Lo que nosotros podemos hacer es analizar la situación política de lo que está pasando en Guatemala, y yo creo que voy a citar una frase, un refrán en español, a Julio César, que siempre decía que la mujer del César siempre tiene que serlo, tiene que parecerlo, no solo serlo. Es decir, en cuestiones de honestidad, esto también se aplica a los políticos, tienen que ser honestos, pero también tienen que parecerlo. Y la verdad, intentar declarar persona non grata al jefe anticorrupción de la ONU, mientras Jimmy Morales está siendo investigado por un posible delito de financiación ilegal de su campaña, cuando además, como explicaban las compañeras, hay otros miembros de su familia que también están siendo investigados por posibles delitos de corrupción años antes. Intentar declarar persona non grata al jefe de anticorrupción, que además ha sido muy vocal Velázquez en cuestiones de financiación ilegal en campañas en el país, y ha dicho que es una de las piedras más oscuras de la democracia en el país. Intentar declarar persona non grata a alguien así en este momento no tiene buena pinta, y es por eso que los ojos están puestos en él, y sí se dice que se puede estrechar el cerco. Creo que con lo que nos tenemos que quedar es que esta crisis política apenas está empezando, todavía no sabemos de qué magnitud va a ser, y esto es lo preocupante para el país, qué tipo de crisis se puede desencadenar ahora, y sobre todo para todas aquellas personas que están viviendo esto como un recuerdo de lo que pasó hace 2 años con el anterior mandatario en el país. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y también aquí desde Miami. Hay noticias de Venezuela, y lo que ha ocurrido es que la Asamblea Constituyente, la que ha asumido todos los poderes en ese país, que está presidida por la ex canciller Delcy Rodríguez, ha tomado una determinación en el sentido de que ha decidido declarar como traidores a la patria, y además abrir la posibilidad de que sean juzgados como traidores a la patria a los líderes de la oposición. Se habla incluso, y lo han dicho, de Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional, es decir, del Parlamento, elegido popularmente a finales de 2015. En la sesión de ayer, Diosdado Cabello, quien fuera presidente del Parlamento venezolano en un momento dado y uno de los hombres fuertes del chavismo, dijo con respecto a los líderes de la oposición: pareciera que son venezolanos de verdad, pero no, son traidores a la patria. Pues bien, se abre la puerta a que sean procesados por traición a la patria y, por supuesto, que sean llevados a prisión. ¿Es este un paso más hacia una dictadura, o es esta una medida lógica y una medida justa? Se lo pregunto a Sara Barderas, a Dori Toribio y a María Luisa Rosell. Bueno, estamos viendo un nuevo ataque de Maduro a la oposición, ¿no? de Maduro y la gente que está con él en el aparato estatal. Lo que ocurrió en la Asamblea Constituyente fue una respuesta directa de Maduro a las primeras sanciones económicas que impuso la administración Trump la semana pasada, intentando asfixiar al gobierno y presionarle para que vuelva a una senda constitucional. Maduro lo que hace es intentar aprovechar esas sanciones para justificar nuevos pasos, y con esto lo que hace es atacar de nuevo a la oposición. Seguramente está intentando también quitarse de en medio algunos posibles candidatos para las elecciones regionales, y bueno, como tú decías, Juan Carlos, no hay nombres, pero hay uno que sí ha sonado, que es el de Julio Borges, que podría ser uno de los juzgados. Estaríamos, si Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, acabara en la cárcel, estaríamos seguramente ante una nueva gran respuesta de la comunidad internacional contra Maduro. Es peligroso que pueda llegar a hacer eso, y yo creo que él lo sabe. Vamos a ver cuáles son los siguientes pasos que da. Ahora bien, este paso lo que nos lleva es, creo que empuja
la disidencia, a la oposición, a seguir saliendo de Venezuela, como ya estamos viendo que ha ocurrido con magistrados, que ha ocurrido con políticos, y creo que vamos a una especie de oposición a la cubana, de disidentes que salen de Venezuela para que no los encarcelen. Para mí lo que estamos viendo son signos, señales de que el gobierno de Venezuela se encuentra ya arrinconado y está dando estos manotazos de un lado y de otro, intentando respirar, porque cada vez la presión es más desde dentro y desde fuera de casa. No creo que la comunidad internacional deba esperar a que Maduro meta en la cárcel a la oposición para reaccionar o para lanzar una condena. Creo que esto ya es lo suficientemente grave, porque esto viene en todos los manuales políticos. En cualquier país de poca salud democrática hay varios indicios. Atacar a la oposición del gobierno es uno de ellos. Eso demuestra muy poca salud democrática. Otro de ellos es utilizar el argumento de traición a la patria, que es un argumento que se utiliza siempre en países donde la democracia no tiene muy buena salud, porque es un argumento muy sencillo de utilizar. Es ese argumento que genera enemigos externos, tanto en casa como fuera de casa, que es lo que lleva haciendo ya mucho tiempo Nicolás Maduro. En este caso, el verdadero ataque que yo creo que él querría dirigir es a Estados Unidos, pero como no puede, lo está dirigiendo a la oposición, porque al final esto es lo que está aquí de fondo. El gobierno de Maduro está molesto con esas sanciones, esas primeras sanciones financieras anunciadas por Estados Unidos la semana pasada, y es por esta razón que está lanzando ahora estas amenazas a la oposición. Y recordemos que de fondo estas sanciones tenían una razón, según explicó el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, y es que Estados Unidos considera que el gobierno de Venezuela cada vez se está acercando más a una dictadura. Yo creo, Juan Carlos, que pedir juicio político a los opositores en Venezuela es una reacción equivocada por parte del régimen de Nicolás Maduro. Es una muestra más de las muchas acciones que está tomando su gobierno o su régimen, mejor dicho, con camino y con dirección a lo que es una dictadura. Si no podemos llamar en este momento a Venezuela una dictadura, Venezuela va camino a una dictadura. Y lo que más llama la atención en este caso es que esta Asamblea Nacional Constituyente, que se había creado supuestamente para redactar una nueva constitución, lo que primero ha hecho es presentar esta propuesta para hacer un juicio a los opositores. Lo que no ha hecho es redactar la famosa constitución para la que se había creado. No ha discutido un solo artículo, una sola temática de lo que es la propuesta de esta Constitución. Sin embargo, ha hecho mucho énfasis en perseguir y en castigar a los opositores políticos de Venezuela. Repito, es una equivocación, un gran error, y probablemente vamos a ver en las semanas que vienen cómo termina esto. Y permitidme añadir una cosa. La Asamblea Constituyente, en un mes que lleva, creo, ejerciendo, no ha tomado una sola decisión económica. Hasta ahora todo han sido decisiones políticas guiadas sobre todo a quitar poder a la Asamblea Nacional, que es el Parlamento venezolano. Ya regresamos a Club de Prensa. Cambio de asunto, continúan las negociaciones entre Estados Unidos, Canadá y México para hacerle cambios al NAFTA, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA por sus siglas en inglés, que entró en vigor en enero de 1994. Desde que tomó posesión del cargo como presidente el pasado 20 de enero, Donald Trump había insistido en esto y también había insistido en la materia cuando era candidato presidencial. Ildefonso Guajardo, el jefe negociador de México, ha dicho que su país tiene un plan B, un plan alternativo en caso de que definitivamente Estados Unidos quiera marginarse del NAFTA. Ha hablado de negociaciones con Brasil, con otros países suramericanos, por supuesto con países europeos y con países asiáticos. Pero hay un artículo en el periódico The Washington Post que llama la atención, también publicado recientemente, esta misma semana, en donde dice que es curioso que cuando empezó la renegociación del NAFTA, ese mismo día, por ejemplo, la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos estaba vendiendo entradas, vendiendo boletas para un partido que tendrá lugar en México, en la capital mexicana. Por otro lado, en la plaza principal del DF, en México, se estaban firmando escenas de una película estadounidense, Godzilla, Rey de los Monstruos. Y dice cómo ha cambiado el NAFTA desde que entró en vigor la vida de los mexicanos. Para el 60% de los ciudadanos de México consultados por el Centro de Investigaciones Pew, el Pew Research Center, el NAFTA ha sido positivo. Pero es que además en los centros comerciales de México, según cuenta este artículo del diario The Washington Post, es posible ver, por ejemplo, tiendas como Starbucks, la tienda que vende bebidas, que vende café, y no solamente está en los centros comerciales de México, sino que tiene presencia ya en los 32 estados
que integran el país, México, los Estados Unidos mexicanos. También ven en México Costco o Target, donde puede comprar uno ropa o alimentos, que son tiendas estadounidenses, o Home Depot, donde uno puede comprar cuestiones para el hogar y cuestiones para hacer lo que se llama bricolaje. De manera tal que mientras se renegocia el NAFTA, mientras el señor Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dice que quiere, dado el caso, sacar a su país del NAFTA, pues lo que ha pasado desde que entró en vigor ese tratado en México es que México se ha americanizado. Dicho, por supuesto sin que suene mal esta palabra, se ha agringado. ¿Es así el asunto? ¿Es esto controvertido y contradictorio? Dori Toribio, María Luisa Rosell, Sara Barderas. Es controvertido, es contradictorio y además es muy difícil de analizar todavía. Habría que ver el impacto en la sociedad mexicana. La americanización, en cualquier caso, por un lado es lógico que el NAFTA también tenga algún tipo de repercusión cultural, pero la americanización es un fenómeno global donde no hay Starbucks en este momento. Así que habría que estudiar con mucho cuidado cuál es exactamente el calado de la repercusión cultural del NAFTA. Y por otro lado, en cuanto al plan B, creo que México hace muy bien en elaborar un plan B, porque con Donald Trump nunca se sabe lo que va a pasar. Recuerdo que hace no mucho la líder demócrata en el Senado, Nancy Pelosi, explicaba cómo ella ha detectado 4 etapas de funcionamiento en las negociaciones con el presidente de Estados Unidos, que empieza siendo muy encantador, lanzando piropos, intentando conquistar a la contraparte. Después, cuando eso no funciona, pasa al bully, a atacar, a lanzar insultos, algo que México sabe muy bien, que ha hecho Donald Trump con el país. Si tampoco consigue nada, entonces abandona las negociaciones, se levanta de la mesa de negociaciones, algo que el propio Trump explicó en su libro, El arte de la negociación, y si nada de esto funciona, entonces pasa a la fase de demandar. Por eso México, sabiendo que Donald Trump, algo que él mismo ha explicado muchas veces, no tiene ningún problema con lanzar órdagos en las negociaciones y le funciona de abandonar la mesa, hace muy bien en preparar un plan B, porque con el presidente de Estados Unidos, que ha amenazado ya en varias ocasiones con hacerlo, nunca se sabe exactamente lo que puede pasar. Sí, yo coincido. Yo creo que más allá de si hay americanización o no en el mercado mexicano o en la cultura o en la sociedad mexicana, en medio de todo este proceso de NAFTA y de las renegociaciones de NAFTA que se están llevando a cabo, lo que queda claro es que el 80% de los productos mexicanos dependen de su socio comercial más cercano, su vecino, que en este caso es Estados Unidos. Y México entra a este proceso de negociaciones, o está en medio en este proceso de negociaciones renegociaciones de NAFTA en un camino de incertidumbre, porque con un presidente como Trump, como bien lo ha señalado Dori, nunca se sabe lo que va a pasar, nunca se sabe lo que va a decir. Desde ya él ha torpedeado desde su cuenta de Twitter las posibilidades de éxito de esta renegociación. Por eso es que México está buscando la posibilidad de abrirse nuevos mercados con otros países, con Brasil, con Australia, con otros países que probablemente no están tan cercanos a su frontera ni tan cercanos a su país, pero que necesita tener un plan B. Y el canciller Videgaray está llegando a Washington precisamente en las próximas horas para ver qué posibilidades tienen estas renegociaciones del NAFTA. Creo que es muy importante ver también que México tiene otras posibilidades muy pequeñas, muy estrechas, pero que está tratando de ver cómo llegar adelante con un socio comercial tan impredecible como es Estados Unidos en este momento. Sí, hablaba María Luisa de la incertidumbre que genera Trump amenazando con volar por los aires el NAFTA, ¿no? Tenemos, como ella decía, Videgaray y Guajardo, los ministros de Exteriores y de Economía, están ya aquí en Washington. Hoy se reúnen con Tillerson, esta tarde se reúne Videgaray con Tillerson. Se van a reunir también con Wilbur Ross, el ministro, el secretario de Comercio, y con el representante de Comercio. Son las dos personas que dirigen esas negociaciones del NAFTA, que por cierto tienen la segunda ronda esta misma semana. El viernes comienza la segunda ronda en Ciudad de México, y que están dirigiendo esas negociaciones bajo el lema electoral que Trump ha aplicado como herramienta de gobierno, ¿no? El America First. Es cierto, yo no voy a entrar en
americanización de México, ¿no? Como decía Dori antes, ¿qué país del mundo occidental no está americanizado hoy en día? ¿Dónde no se encuentra un Starbucks, un McDonald's y lo que sea? Lo que sí es cierto, y de eso se están quejando los productores agrícolas en México, es que México está importando muchos alimentos desde Estados Unidos, ¿no? Muchos productos agrícolas. Importa el 45% de los productos agrícolas y la mitad llega desde Estados Unidos. De lo que se quejan los productores agrícolas en México es que se ha dejado de invertir en el campo mexicano y de que les están haciendo daño. Entonces, sin duda, se podría llegar a un NAFTA mejor para todos. Es un tratado que tiene ya casi 24 años, que nació en una sociedad muy distinta a la sociedad comercial de hoy en día. Entonces, seguramente, como dicen México y Canadá, se puede negociar y modernizar. Lo único es que Trump lo está utilizando como una herramienta de política interna. Él utiliza una negociación para contentar a sus bases aquí. Entonces, ahí estamos ante un verdadero problema. A ver qué es lo que va a pasar con las negociaciones. Cambio de asunto para hablar del Perú, ya que está aquí María Luisa Rosell. El escándalo de Brecht, el de la red de sobornos gigantesca de esta multinacional constructora brasileña, que ha salpicado a líderes políticos no solamente en el Brasil, sino a dirigentes políticos en Colombia y en muchas otras partes, en México, asimismo, y en el Perú, en donde Alejandro Toledo, el expresidente, tiene una orden de arresto y se encuentra en Estados Unidos, en donde Ollanta Humala, quien fuera también presidente del Perú, se encuentra en prisión preventiva, en donde altos funcionarios del gobierno de Alan García también han tenido inconvenientes. Pues en el Perú la cuestión se ha agravado porque hoy en día gobierna Pedro Pablo Kuczynski, pero quien fuera derrotada por Kuczynski en las elecciones fue Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, otro presidente peruano que se encuentra en prisión. Pues bien, el fiscal Pablo Sánchez, fiscal general peruano, fue al Brasil y llevó pruebas hasta el Perú. Y ahora han vinculado este caso a la señora Keiko Fujimori. Hay un mensaje, una anotación en la agenda telefónica de Marcelo Odebrecht, quien encabezara esa compañía multinacional brasileña, que dice aumentar 500 a Keiko y le hago una visita. ¿Qué puede ocurrir con Keiko Fujimori? ¿Va a terminar salpicada también por el escándalo de Odebrecht? Se lo pregunto a María Luisa Rosell. Bueno, lo primero que hay que decir, Juan Carlos, es que no es la primera vez que hay una investigación o por lo menos hay acusaciones en contra de Keiko Fujimori sobre cómo fue la financiación de su campaña presidencial o cómo fueron las financiaciones de sus campañas presidenciales en los años anteriores. Lo que sí es importante es que esta vez la Fiscalía está tomando en cuenta información que viene de Brasil sobre los apuntes en la agenda de Marcelo Odebrecht que tenía sobre sus visitas o sus encuentros en el Perú con varios políticos, incluyendo a Keiko Fujimori. Y aquí lo importante es que la Fiscalía está tomando como evidencia o como instrumento de investigación, como punto de partida, esa información que aparece en una de las agendas de Marcelo Odebrecht para comenzar un proceso de indagatoria a Keiko Fujimori. Durante la campaña presidencial anterior, en la que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, o en la que Kuczynski se erigió como presidente del Perú, llegaron a haber incluso acusaciones de lavado de dinero. Una de las personas que estaba directamente vinculada a la campaña de Keiko Fujimori fue acusada de venir a Miami para lavar dinero, y una persona que había tenido la posibilidad de hablar con esta persona vinculada a la campaña de Keiko Fujimori hizo la denuncia en un canal de televisión aquí en los Estados Unidos. La DEA se tuvo que pronunciar respecto al tema. Lo cierto es que tanto Estados Unidos, las autoridades estadounidenses como las de la Fiscalía brasileña y la peruana tienen información respecto del dinero que utilizó o que recibió Keiko Fujimori para su campaña presidencial. Vamos a ver cuál es el curso que toman las investigaciones a partir de esta decisión de la Fiscalía peruana de iniciar una investigación a Keiko Fujimori. Último asunto en Club de Prensa hoy para una reflexión que tiene que ver con este oficio, con el periodismo. Jon Snow, uno de los presentadores más importantes de Channel 4, del Canal 4 en el Reino Unido, ha dado una conferencia hace muy pocos días que está destacada por el periódico The Guardian, y ha dicho que después de haber ido a cubrir el incendio de la Torre Grenfell en Londres, donde murieron 80 personas, se dio cuenta de la desconexión que había entre los periodistas y la ciudadanía común. Cuando el señor Snow estuvo en la Torre Grenfell después del incendio,
entrevistando gente, entrevistando a personas perjudicadas por este incendio, mucha gente lo gritó y lo increpó y lo regañó y lo insultó y le dijo: es inconcebible que ustedes los periodistas vengan ahora cuando ha habido un incendio y no hubieran venido antes cuando pusimos tantas denuncias nosotros como inquilinos de este edificio por los problemas de inseguridad que había en materia de incendios, en materia de prevención de incendios. Dice el señor Jon Snow en esta conferencia, o lo dijo, que los periodistas además parece que estudian en universidades distintas a las que estudian la gente común y corriente, y que esto es malo, que la mayor parte de los periodistas de medios de comunicación importantes van a universidades de élite pero no se enteran de lo que está ocurriendo en la calle. ¿Tiene razón Snow, Dori Toribio, María Luisa Rosell, Sara Barderas? Tienes razón en parte. Yo sí creo que el periodismo está cada vez más desconectado de la calle, y cada vez que digo esto hay varios compañeros de profesión que se enfadan conmigo porque lo llevo diciendo mucho tiempo, y creo que la prueba más clara fue la victoria de Donald Trump aquí en Estados Unidos, que se debió a muchos factores, y uno de ellos en parte también estaba la desconexión de los grandes medios estadounidenses con lo que realmente estaban sintiendo los ciudadanos en estados importantes del cinturón industrial como Michigan, que había sido demócrata desde hacía muchísimas décadas. Había mucha frustración en la calle, mucho desengaño con la clase política, mucha frustración con la economía, y eso los medios fallaron en recogerlo, y de ahí los pronósticos equivocados en un 99% de los casos. Eso se debe a una desconexión y se debe a que las grandes cabeceras de los medios, y esto es en lo que no estoy de acuerdo con Jon Snow, esto no pasa solo en el periodismo local, eso está pasando en el periodismo en mayúsculas, en el periodismo nacional. Las grandes cabeceras de los medios, esto pasa en todos los países, no solo en Estados Unidos, están en las grandes capitales, y es ahí donde los medios están de alguna manera metiendo en los hábitos de las élites, y para mí olvidando en esas rutinas recoger la voz de los ciudadanos, esa frustración de los ciudadanos, tanto como deberíamos estar haciendo. ¿Por qué? Porque esto es un fenómeno común en muchos de nuestros países, eso es lo que está pasando en muchas elecciones, eso es lo que están devolviendo muchas encuestas. Hay muchos ciudadanos que tienen un alto índice de frustración, de desengaño, de desespero con la clase política, y los medios somos responsables en parte de recoger esta voz de los ciudadanos para intentar solucionar este problema que, como digo, creo que estamos viviendo en muchos de nuestros países. Sí, coincido con Dori. Yo agregaría que, sin justificar el ejercicio y la manera como a veces algunos periodistas ejercen su profesión, un poco presionados frente a la demanda de información, y me refiero concretamente a quienes trabajamos en medios electrónicos, la televisión y la radio, que estamos sometidos a una presión constante de información y a una demanda constante, y tenemos que mantener informados a nuestros oyentes o a los televidentes, y nuestros medios o nuestros editores nos piden permanentemente información. Sin justificar esa demanda de información, creo que también hay que entender un poco el hecho del uso de las tecnologías y el acceso y la demanda de información, es decir, la gente puede acceder a información a través del Internet con mucha mayor rapidez, con mucha mayor fluidez que lo que ocurría hace unos 15 o 20 años atrás. Y creo que eso también dificulta de alguna manera o hace posible que ocurra un poco esa desconexión a la que nos referíamos. Es decir, los periodistas muchas veces estamos recibiendo la información a través de las pantallas, a través del Internet, y estamos presionados por informar, por mantener por hacer o seguir una cobertura, y nos queda poco tiempo a veces para ir a registrar ciertos hechos que debíamos haberlos registrado con anterioridad, con más tiempo, con más, dedicación, con más rigurosidad. Creo que es cierto que hay un poco de eso. Sí, Snow se quejaba, entre otras cosas, de la falta de periodismo local, ¿no? De que los periodistas nos hemos olvidado de acudir al terreno, como decía María Luisa. Ahora mismo no nos hemos olvidado, no nos da tiempo seguramente, ¿no? Por todo lo que ella decía, por esa exigencia de información que viene con las nuevas tecnologías. Y en todo esto, de lo que nos olvidamos es que tenemos la función, los periodistas, de contar la realidad. La realidad es un todo, del que tenemos que ir contando distintas partes, y creo que, como decía Snow, nos hemos olvidado de determinadas partes. Estamos muy centrados en la historia macro, sobre todo en la política, en los grandes acontecimientos, que muchas veces no son nada más que palabras, y nos dedicamos a reproducir y a ser altavoces de las élites políticas y económicas sin ir más allá. Entonces estamos dejando esa pequeña realidad, que es la del incendio de esa torre
en la que le acusaron a él, le vinieron a decir ¿por qué vienes ahora aquí si nadie vino antes cuando estábamos denunciando todas las deficiencias que había aquí, ¿no? Y por otro lado, también deberíamos definir un poco qué es el periodismo, porque yo creo que hoy en día estamos tomando como periodismo cosas que no lo son. Las nuevas tecnologías nos han llevado a eso y creo que necesitaríamos reflexionar más de lo que lo estamos haciendo. Y añado en 5 segundos una reflexión muy breve, y es que ahora el periodismo en muchos de nuestros países también está en una crisis de credibilidad muy grande, y creo que en parte se debe a esto, a que el periodismo, no el local, que insisto, creo que están haciendo muy buen trabajo ahora periodismo local con los pocos recursos que ahora mismo, sino el periodismo desde las capitales, desde las grandes capitales, el llamado periodismo nacional, creo que se ha olvidado de recoger muchas veces esa voz, y de ahí parte de la crisis de credibilidad que tenemos ahora en esta profesión. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y desde Miami para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Sara Barderas, gracias Dori Toribio y gracias María Luisa Rosell por haber estado aquí. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.